Hola, bueno, vamos a trabajar en el día de hoy con Past Continuous Interrogative. ¿Sí? Recordemos que el Past Continuous es el tiempo verbal que nos sirve para hablar de lo que estaba pasando en determinado momento en el pasado. Y la forma interrogativa es la que nos sirve para hacer preguntas. Hacer preguntas y vamos a ver cómo hacer las preguntas y cómo hacer las respuestas cortas. Es muy sencillo. Entonces tenemos aquí, en este sector, dice Past Continuous Interrogative, ¿sí? O sea que aquí están las preguntas. Y de este lado tenemos Short Answers, o sea, respuestas cortas. Tenemos las respuestas afirmativas y las respuestas negativas. Vamos a mirar este cuadro, está dividido en singular y plural. ¿Por qué singular? Porque todos estos pronombres personales que vemos acá es cuando son tratados en singular, ¿sí? Entonces, la pregunta comienza con el verbo, con el auxiliar was o con el auxiliar were. Y el orden de las palabras va a ser auxiliar, ya sea was o were, el sujeto, de la pregunta, o sea, de quién estoy preguntando, y el verbo con ing. En este caso se utilizó el verbo play como ejemplo, playing, pero yo en este lugar pondré el verbo que yo necesite. Puede ser studying, reading, eating, lo que sea, ¿sí? Entonces, observemos que cuando yo pregunto, ¿was I playing? ¿Estaba yo jugando? La forma de responder va a ser, yes, I was, o no, I wasn't. Si pregunta, were you playing? Yes, you were, o no, you weren't. También hay una forma que indica que si yo pregunto, where are you playing? Te estoy preguntando a vos. Por lo tanto, cuando me respondes, vos me tenés que decir, yes, I was, o no, I wasn't. Esa es una de las formas de contestar las preguntas con were you, cambiando a la persona I, porque se supone que la otra persona conteste. ¿Ok? Y luego tenemos was he playing, esta me indica masculino, o sea, masculine. Was he playing? Yes, he was, or no, he wasn't. F, la F es femenina. Was she playing? Yes, she was, or no, she wasn't. A, supongo que y significa animal, ¿sí? Recuerden que el it se usa para hablar de una cosa o animal. Was it playing? Yes, it was, or no, it wasn't. Observen que siempre respeto el auxiliar. Si pregunto con was, contesto con was o con wasn't. Y en la forma plural, o sea, con we, you y they, sí, dice, were you playing? Were we playing? Yes, we were, o no, we weren't. Were you playing? Yes, you were, no, you weren't. Were they playing? Yes, they were, no, they weren't. ¿Por qué el you aparece dos veces? Bueno, porque el you lo considera, en esta parte la considera singular, como quien te pregunta a vos si vos estabas jugando, y en esta parte lo toma como plural, como si fuera ustedes, ¿sí? Pero fíjense que se pregunta exactamente igual, se usa el where, y para contestar, en este caso, en el caso plural, yo también voy a usar el you, ¿sí? Para decir ustedes. Y en este caso, de la forma singular de respuesta, la más acertada sería yes, I was, no, I wasn't. Este cuadro de preguntas y respuestas lo tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer nuestras actividades. La actividad dice, mira el dibujo y luego responde utilizando respuestas cortas. Aquí tenemos que las preguntas ya están hechas. Observen que tenemos was, John, o sea, el sujeto de la oración, y luego el verbo con ing. Entonces, sencillamente, tenemos un dibujito donde vamos a ver a los personajes que estaban haciendo distintas cosas cuando el jefe entró. ¿Sí? ¿Qué estaban haciendo? Estaban haciendo cualquier cosa menos trabajo. Entonces, empieza la pregunta. ¿Was John talking on the phone? Yo voy a tener que mirar el cuadro, buscar a John, ¿sí? Pregunta si estaba hablando por teléfono. Bueno, no, estaba escuchando la radio. No sé qué poner todo eso. Yo lo único que quiero son respuestas cortas. Entonces me fijo
¿Cómo sería si yo hablo de él? ¿Sí? ¿Cómo sería la respuesta? Yes, he was o no, he wasn't. Por lo tanto, como tiene que ser negativo, acá yo voy a poner no, he wasn't. ¿Ok? Y con eso es suficiente, no hay que aclarar nada más. ¿Estamos? Entonces, bueno, me fijo bien de quién estoy hablando, si es plural, si está hablando de una persona, de dos, y me puedo fijar en el cuadrito de aquí arriba cómo es que se responde según el sujeto del que estoy hablando. En la siguiente actividad me dice completa el cuadro. Hay que pasar las oraciones a afirmativo, negativo, interrogativo, según corresponda. También completamos respuestas cortas. Bueno, este ejercicio es un ejercicio muy, ¿cómo puedo decir? Muy mecánico, ¿sí? Donde la misma oración la vas a pasar a negativo, a pregunta y vas a hacer las dos respuestas cortas, ¿sí? Entonces, es súper fácil. Nosotros ya trabajamos con afirmativo, trabajamos con negativo, ahora tenemos que poner todo eso en práctica. La oración que yo te doy acá dice Jason was reading a book. Para pasarla al negativo, lo único que tengo que hacer es pasar de was a wasn't. Jason wasn't reading a book. ¿Sí? Y para preguntar, recuerden que va a empezar con el auxiliar. O sea, lo que yo tengo acá va a ir adelante de todo. ¿Sí? Entonces, was Jason reading a book? Y las respuestas cortas, como yo estoy hablando de un varón, es yes, he was. Y la respuesta negativa, no, he wasn't. De la misma manera, vamos a ir respondiendo todas las otras oraciones del cuadro. ¿Sí? Son 10 oraciones en total. Vamos a hacer una más acá y les voy a mostrar cómo funciona esto. Dice, Matthew and Rob weren't playing cards. Yo acá tengo la oración en negativo. La tengo que pasar a afirmativo. ¿Sí? Entonces, sencillo. Matthew, voy a poner mayúscula. Matthew and Rob, poner el were en afirmativo. Were playing cards. Estaban jugando a las cartas. ¿Sí? Ahí ya pasé la oración a afirmativo. Sencillamente, ¿sí? Poniendo el auxiliar en afirmativo, ¿no? Y para la pregunta, yo voy a tener que empezar con el were, no weren't, ojo, ¿eh? Empiezo con were. Entonces empiezo. Where, ahora el sujeto. ¿De quiénes hablo? De Matthew and Rob. Were Matthew and Rob playing cards? Were Matthew and Rob playing cards? Yes. Estaba la respuesta afirmativa en esta columna. Yes, y acá yo tengo que pensar el pronombre personal. El pronombre personal para hablar de dos personas, de ellos, es they. Yes, they were. ¿Sí? Y termino con were, nada más, no necesito nada más. Recuerden que si pregunto con were, contesto con were. O no, they weren't. ¿Sí? No, ellos no estaban. Y nada más, no hace falta agregar nada más. ¿Sí? Las respuestas cortas se llaman así justamente porque son cortas. 3 palabritas tienen. Bueno, eso es todo por ahora. Espero que haya quedado claro. El past continuous es un tema bastante sencillo. Así que bueno, espero que no haya dificultades para realizar la actividad. Les mando un saludo.